Nos encontramos ahora en un nuevo episodio de Misión de Datos Arte, esta revista cultural que desde luego reúne a cada una de las disciplinas y a su vez tú, como espectador, eres testigo y protagonista de este acontecer. Ahora vamos a hablar de un tema que es muy importante dentro de la historia del periodismo, que viene a ser la revista Life. ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido, sus inicios y cómo ha marcado un antes y un después dentro de lo que es la narración de los acontecimientos y de la noticia? ¿Cómo estás, Carlos? Hola, bienvenido. Carolina, qué gusto. El gusto es mío. Aquí es nuestro director de la revista. Tú has sido un asiduo y un gran lector de la revista Life. Sí, mi padre llegaba con la revista cada semana, coleccionaba la revista, aquí se recibía la revista por suscripciones y quizás ha sido eso un estímulo para que yo después, ya mayor, decida por estudiar periodismo. Es posible, creo que eso se da de que la influencia que recibes de niño, ¿no? A veces marca tu vida profesional y en este caso creo que ha sido una cosa de esas. Life ha sido una revista que yo elogiaba desde niña. Y es curioso, ¿no? Porque esta revista ha tenido muchos cambios y muchas caras a lo largo del tiempo. Desde 1883 me parece que era como una especie de revista de sátira, de crítica social, que tenía alguna especie de caricaturas que retrataban eventos que estaban ocurriendo en la coyuntura y más que nada hacían críticas de espectáculos, pero no tenía una mayor, si se quiere, inclinación de seriedad, ¿no? Pero es hasta 1936 cuando hay un fotógrafo, Henry Luce, que compra todos los derechos de la revista y comienza a darle un giro impresionante, ¿no? O sea, mostrar las noticias como un reportaje ya extenso, de largo aliento, pero sosteniéndolo con imágenes. ¿Qué opinas de este cambio que hizo? En 1883 era toda una revista de caricaturas, pero después hay un cambio en el 36. Claro. Entonces, creo que a partir de la Segunda Guerra Mundial que Life penetra realmente, ¿no? la mente y los corazones de sus audiencias. Y claro, comienza a hacer grandes reportajes, ¿no? Yo tendría 10 años cuando ya podía ver y empaparme leyendo reportajes sobre lo que estaba ocurriendo en Vietnam, sobre la Revolución de Mayo, los cambios que se produjeron entonces en la cortina de hierro, ¿no? Porque también creo que el gran cambio de Life fue su penetración cultural, ¿no? Ha sido una revista de los grandes cambios culturales y la que da paso a la industria también, a la industria del periodismo y, claro, acompaña además la industria en otros campos, ¿no? Correcto. Creo que, ¿sabes qué? Ha sido clave también el giro que le ha dado Henry Luce en 1936, porque todavía Estados Unidos estaba siendo azotado por una crisis después del crack del 29, ¿no? Una crisis muy grande donde había desempleo, muchas personas habían perdido sus viviendas, sus hogares, vivían en la indigencia y prácticamente esta revista comienza ya a tener un enfoque social mucho más serio, ¿no? Sobre la situación que estaba aconteciendo a nivel nacional en este país y por supuesto mostrarnos día a día, a través de fotografías, lo que la gente estaba padeciendo con con estas carencias, digamos, económicas que estaban ahí, pero ya después, posteriormente viene, como tú dices, la Segunda Guerra Mundial. Entonces comienzan a hacer una cobertura con varios corresponsales, ¿no? Sí. Que estaban en todos los frentes, tanto en el frente oriental como en el occidental, en varios lugares geográficos desde los cuales mandaban fotografías, mandaban testimonios, y ahí de alguna manera el acto testimonial del periodismo tuvo mucho más peso a través y a partir de la imagen, ¿no? Entonces de ahí, como tú dices, Carlos, ha comenzado a cubrir todos estos eventos que señalas de Vietnam, de lo de la contracultura, la revolución estudiantil, que también era un pronunciamiento, ¿no? Contra el capitalismo, lo que ha sido la revolución cubana, esa influencia que ha tenido en las juventudes,
tanto de Europa, de Estados Unidos como de América Latina, y por supuesto y también ya posteriormente lo que sería el desarrollo de la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín. Entonces vemos una revista que prácticamente ha estado cubriendo todo esto día a día con cientos y cientos de corresponsales y emisarios enviados que se encargaban de dar un nuevo enfoque del periodismo. Muchos dicen que es el nacimiento del fotoperiodismo. ¿Y cómo tú verías esto desde tu punto de vista, tu oficio? Sí, creo que sí. Ha sido el nacimiento, el surgimiento del fotoperiodismo. Yo recuerdo haber leído reportajes para acercarnos un poco a la realidad de nuestra patria, de Bolivia, los reportajes que se hicieron durante la guerrilla del Che Guevara, ¿no? Ellos obviamente ideológicamente estaban al lado de la otra parte, ¿no? Pero igual ellos le brindaron una cobertura increíblemente fuerte a la guerrilla del Che, y cuando cayó Henri Debrey, entonces estuvieron ahí acompañando la detención de este francés que era muy amigo de Guevara, y generó todo un clima de repercusión, ¿no? Llegó su madre, y cómo yo quedaba fascinado leyendo las historias posteriores de la revista en esa faceta, y luego, o casi paralelamente, la cobertura que hicieron de la guerra del Vietnam, aquellas fotografías icónicas de los soldados norteamericanos como que pretendiendo dar otra imagen, ¿no? Con niños vietnamitas en los brazos, salvándolos de la muerte, o dándoles vida, como quiera verse. Entonces yo creo que la influencia de Life en el fotoperiodismo ha sido increíblemente fuerte, ¿no? Ha sido una cosa que ha realmente cambiado cualquier concepto que se tenía hasta entonces de cómo hacer el periodismo, ¿no? Exactamente. Y tú, como lector de esos años, ¿qué tipo de narración percibías en estos reportajes que recibías con tanto entusiasmo como, por ejemplo, cuando estaban dando seguimiento a la cobertura del Che Guevara? Era pues una cobertura de una penetración cultural, ¿no? O sea, lo que ellos te querían mostrar era de que el dominio norteamericano en el mundo era latente, que el dominio norteamericano no solo en sus páginas escritas con los reportajes que estamos hablando y te estoy mencionando, sino también en la forma como ellos promovían a su industria, ¿no? Podías ver grandes empresas anunciando en la revista, como Coca-Cola, Claro. Caterpillar, Ford, Chevrolet, la industria Boeing de aviones. Entonces era increíblemente, dinámico el crecimiento de la industria, tanto del periodismo como de todas las industrias norteamericanas, que comenzaron realmente a penetrar en el mundo en todo sentido. Es como el posicionamiento de grandes empresas, grandes marcas, a través del surgimiento a lo grande, macro, de lo que es la publicidad. Exacto. Todo lo que está ahí, la publicidad a través de productos, de industrias que muestran de alguna manera como una economía pujante a Estados Unidos, pero también tenemos por otro lado la industria del cine, ¿no? Celebridades que tenían que ver no solamente con la política, sino también, por ejemplo, con las películas, ¿no? ¿Cómo tú también recibías eso? Digamos que a la vez habían noticias serias, pero a la vez aparecía en la portada, por decirte, Rachel Welch o Raquel Welch. Ah, sí. No, era increíble, ¿no? Como esa penetración cultural se da también en el mundo del espectáculo, ¿no? Marilyn Monroe, tapas de ella, tapas de Sophia Loren, de las grandes divas de aquella época, como Brigitte Bardot, Raquel Welch, que acabas de mencionar, y otras, Elizabeth Taylor, y
y de grandes actores también, ¿no? Marlon Brando, por citar algunos. Entonces era una conjugación realmente perfecta, ideal, de cómo penetrar en las conciencias, ¿no? Yo creo que un papel similar al que juegan las redes sociales ahora en el inconsciente de la gente, ¿no? Era realmente increíble. Por ejemplo, yo recuerdo las entrevistas que hacían con el creador de James Bond, y era realmente impresionante lo que después esa categoría absorbe en el imaginario del espectador, del niño, ¿no? Yo recuerdo que coleccionaba fascinado todo lo que se producía de James Bond, sus autos pequeñitos, sus afiches. Entonces realmente sí se puede decir que era una penetración increíble, ¿no? La tendencia que marcó la revista Life. Es como si, mira, hubiera habido una de farándula, otra de noticias y otra también de opinión intelectual, una tercera línea, si te das cuenta, porque mira, esta revista vendió 13.5 millones de ejemplares alrededor del mundo, Wow. pero además logró que ciertas personalidades tan fuertes como Harry S. Truman, como Douglas MacArthur, como Winston Churchill, publicaran también sus memorias ahí, o que escritores, por ejemplo, de distintos confines del planeta, como Hemingway, Sí, Cortázar y otros autores más que estaban ahí en boga y que también han sido testigos de su tiempo, saquen relatos o también cierto tipo de columnas de opinión sobre lo que estaba aconteciendo en cada uno de estos fenómenos mundiales. Entonces ya como que estaba la opinión de los Estados Unidos, pero también esa opinión que podía estar en contra, ¿no? Exacto. Yo no me acordaba del nombre del creador de James Bond, es Ian Fleming, ¿no? Y lo que tú mencionas es así exacto. Yo recuerdo haber leído historias capituladas de Ernest Hemingway en la revista, de las personalidades que tú mencionas, Winston Churchill, los Kennedy, ambos, ¿no es cierto? Martin Luther King, porque también yo creo que una característica de la revista era que quería ser algo así como una revista que dé cabida a ambos lados, ¿no? Exacto. O sea, no solamente identificarse con la penetración cultural imperialista, sino también que reflejaba el otro lado, la otra cara, digamos, del mundo, que era el comunismo. Entonces yo recuerdo en una de las ediciones, después de mucho trabajo, anunciaron que habían logrado una entrevista con Julio Cortázar, este escritor argentino que se fue a vivir a París y que resultó escribiendo grandes novelas, ¿no? Rayuela y eso. Y él era un escritor absolutamente contrario al imperialismo, ¿no? Entonces él puso sus condiciones para que lo entrevistara live, y entre una de sus condiciones era que él no se iba a presentar en ningún lugar que le dijera a la revista, sino que iba a aceptar un cuestionario y que no se elimine nada, absolutamente nada de que él publicara en su redacción. Y fue así que tuvo que Life publicar casi una edición entera con las respuestas de Julio Cortázar, que fue una edición realmente que yo recuerdo, y fue una edición de lujo, ¿no? Leer a Cortázar atacando al imperialismo, defendiendo Cuba, defendiendo al comunismo, atacando al imperialismo, a todos sus productos, hablando mal de todos los que él consideraba que eran la penetración cultural entonces de los Estados Unidos. Y fue una entrevista muy sugerente y increíblemente linda leerla cuando uno tenía 12 años y sentir dónde más o menos tú te inclinabas en ese mundo de digamos bipolar que existía entonces, Claro. ¿no? Que era el capitalismo por un lado y el comunismo por el otro. En la Guerra Fría, ambos enfrentados en una cortina de hierro, ¿no? Exacto. Por eso tal vez será, Carlos, que muchos creen que la revista Life
ha definido el imaginario colectivo popular a nivel mundial de la gente en el siglo XX, ¿no? Es decir, es como que hubiera marcado también las opiniones de las personas. Tú mismo acabas de decir que ya sea te llevaba a inclinarte de un lado o a otro de la balanza, de acuerdo a con cuál opinión tenías mucho más afinidad, con cuál ideología. Y es curioso porque de alguna forma también esto es lo que ha logrado que se construya un pensamiento más bien mucho más amplio y diverso, ¿no? Claro, claro. Yo recuerdo, por ejemplo, haber leído algunos artículos de Carlos Montenegro, que era un compatriota nuestro, boliviano, padre de una familia amiga mía, que escribía en Live. Recuerdo haber leído un par de reportajes sobre Jaime Laredo, que era un músico que vivió en Nueva York y ofrecía conciertos en los grandes teatros en los Estados Unidos, en New York, y realmente era sentir también de niño un orgullo de lo que tú estabas leyendo, que representaba el orgullo boliviano en este caso, ¿no? Yes. Marina Núñez del Prado, también recuerdo que en una de sus ediciones tuvo un reportaje en Live, entonces mostrando sus esculturas, destacando su trabajo. Entonces realmente era una revista que no cuidaba las formas, llegaba realmente y penetraba donde ellos deberían estar, y creo que, como tú dices, es una manifestación de cómo las cosas se han ido produciendo en el periodismo hasta haber llegado donde llegamos, ¿no? Con las redes sociales, que al final acaban siendo también una especie de absorción en la que tú acabas hipnotizado con tanta información que recibes y que te atrapa completamente y te quita, digamos, las horas y la conciencia, ¿no? Sí. Uh-huh. Mientras que más bien en esa época todo lo contrario, es como que ampliaba tu vida y te permitía ver a través de un lente fotográfico lo que estaba sucediendo en todo el mundo y lo que estaba también bullendo en todas las cabezas y mentes que estaban imprimiendo sus opiniones y sus imaginarios en esta revista, ¿no? Exacto. Creo que por eso también Life ha marcado un antes y un después, y ha marcado una rúbrica que ha diseñado por un lado la identidad nacional, pero ha ayudado también a todos los países del mundo a que nos miremos a través de esta revista. Tú acabas de decir algo que es muy importante. Por ejemplo, ver a los bolivianos que nos estaban representando en el mundo afuera y sentir orgullo de lo que nuestro país era capaz también de pisar fuerte en el extranjero. También es una forma como esta revista ha servido de espejo, si se quiere, ¿no? Claro, darse cuenta de quienes estaban así haciendo tendencia, ¿no? De quienes eran los hombres y las mujeres que entonces marcaban con su trabajo, con su arte, con sus letras, con su empuje, con su empeño, realmente marcaban un espacio en cualquier área de la actividad en las que ellos o ellas estaban involucradas. Entonces era realmente interesante sentir que tú estabas identificándote con la revista. Mi padre llegaba todas las semanas, porque además era una revista semanal, llegaba todas las semanas porque él tenía su suscripción. Yo recuerdo que tenía un cartón de suscripción para Bolivia. Además, tú veías ese cartón y estaban ahí impresas todas las monedas de América Latina, del costo que tenía en pesos bolivianos entonces, o en soles, o en la moneda que fuera. O sea, realmente ellos también sabían sabían vender su producto. Y tú has mencionado que eran 13 millones de lectores. Imagínate, 13 millones de lectores. Estamos hablando de 1960, 1950, 1900, incluso más abajo de eso. O sea, realmente era una cantidad enorme de lectores, ¿no? Correcto, y eso también ha hecho, digamos, que esta revista llegue a un lugar, a un sitial y un pedestal tan alto, ¿no? Elevado. Y curiosamente, creo que, ¿sabes qué? Lo que mucho se habla de la decadencia ya y de los finales de esta revista es que muchas compañías, muchos empresarios han ido comprando continuamente sus derechos, sus suscripciones, también toda su lista de suscriptores, pero parece que la periodicidad de su publicación ha ido disminuyendo hasta que llega la última impresión
que es por mayo, me parece, de 2007, donde ya de ahí es el último número y nunca más vuelve a salir en físico, solamente saldría por internet. Entonces, ¿a qué crees que se ha debido este fenómeno del final ya de la revista Life, así impresa como la teníamos antes, así en concreto? Yo creo que es algo de lo que tú acabas de decir, ¿no? Ha sido absorbida, creo, si no estoy mal, ha sido absorbida por Time Corporation. Yeah. Y creo que circuló un tiempo más para los fines de semana, algo así, como una edición especial o un producto especial de Time o en algún periódico de la cadena, porque se vuelven grandes corporaciones. Y creo que lo que ocurre con el periodismo es lo que ocurre con Life es una premonición de lo que ocurriría después con los medios de comunicación escritos, digamos, en papel, que acaban absorbidos por la tecnología, ¿no? Lamentablemente, muchos de los medios de comunicación, los más grandes, han sido absorbidos, si no bien íntegramente, pero gran parte de su tendencia es a la digitalización y a desaparecer en papel, lo que puede ser una tragicomedia, ¿no? Porque tú dejas de tener en tus manos y comienzas a tener en la pantalla todo lo que antes te ofrecía el papel, ¿no? Exactamente. Es como que, mira, por lo menos antes teníamos la posibilidad de coleccionar revistas, tenerlos como un documento material que estaba ahí. En la modernidad pesada, si tomamos los conceptos filosóficos de Zygmunt Bauman. En cambio, ahora estamos viviendo una modernidad líquida, donde la tecnología y todo hace que las noticias y todo lo que está aconteciendo sea simultáneo, pero a la vez efímero. Entonces no tenemos la posibilidad de tocarlo, olerlo, coleccionarlo y guardarlo en la memoria, en el tiempo, y solamente lo leemos de forma fugaz, y a veces ni lo leemos, porque creo que ahora me parece que la capacidad de concentración del público lector ha disminuido, y solamente tenemos ahí el titular y nada más. ¿Tú crees que también eso muestra un poco de decadencia en el periodismo por medio del internet? Totalmente. Creo que es totalmente cierto lo que mencionas, y tú tienes una capacidad increíble para citar personajes. Zygmunt Bauman, ¿no? Habla de lo líquido. Creo que es un concepto muy actual, ¿no? La decadencia de los medios de comunicación, que creo están acabando chicos ante la penetración de los medios electrónicos, ¿no, Carolina? Exacto, ya no tenemos casi medios físicos, es solo lo electrónico y lo auditivo, tal vez lo audiovisual que está ahí. Aún así tenemos este gran registro histórico que creo que para los futuros historiadores también del periodismo sirve para comprender en cierta medida cómo la narración sustentada de la fotografía ha llevado a que de alguna forma la gente pueda sentir mucho más conexión con lo que estaba aconteciendo a su alrededor. Exacto. Mira lo que pasa, ¿no? Lo mismo con la revista Datos, que nosotros fundamos el año 2000, que ha tenido, digamos, un pico increíble con el 2010. Cuando festejamos nuestros 10 primeros años, hicimos, recuerdo, una subasta de obras de arte así, de artistas famosísimos de Bolivia. Hicimos una subasta de donación de los recursos para un proyecto humano, y era increíble. Inclusive presentamos un libro de la editora, que era Jana Petkovic. Entonces era una apuesta al papel, pero total, ¿no? Absolutamente. Y después, ya en el 2020, el declive de la prensa escrita comenzó a sentirse muy fuerte, y ahora nos encontramos en este programa, que es un programa grabado, es un programa en el que no tiene nada que ver el papel, es un programa que a veces uno tiene que habituarse a ser un actor frente a las cámaras cuando no lo ha sido, pero es, creo, el resultado de este mundo líquido en el que vivimos, y que nos está obligando a adaptarnos en condiciones y con compromisos que a veces tú no te habías imaginado, ¿no?
Exactamente. Es también la versatilidad que te exigen los tiempos modernos, los tiempos líquidos. Y así llegamos al final de este primer episodio de la historia del periodismo.